de domingo, en nombre de las 13ª Jornadas Universitarias de Poesía Ciudad de Bogotá, un saludo especial a todos quienes nos acompañan en el día de hoy. Esta franja, dedicada a la poesía para niños y jóvenes, desde la poesía de Fernando Pessoa, quien expresa que lo mejor del mundo son los niños. Así que conversaremos con los invitados Carmen Alvarado de Escorcia y John Fitzgerald Torres sobre la obra Mi primer Fernando Pessoa, con una selección de poemas realizados por Manuela Giudice, ilustraciones de Pedro Poezna y la traducción de la poeta colombiana radicada en Lisboa, Portugal, Lauren Mendineta y Antonio Sarabia. Nuestros invitados a presentar son John Fitzgerald Torres, escritor colombiano, a quien ha publicado numerosos libros de poesía y de narrativa para niños y jóvenes. Ha recibido, entre otros premios, el Barco de Vapor y el Premio Iberoamericano Norma OIE de Literatura Infantil y Juvenil. John Fitzgerald Torres, el Premio Norma OIA de Literatura Infantil y Juvenil es un estímulo para los escritores iberoamericanos creadores de historias para niños y jóvenes. Por su parte, el Premio Norma, el Premio Literatura Infantil y Juvenil, el Barco de Vapor, es un premio de la Biblioteca Nacional de Colombia en una alianza estratégica entre la Fundación SM Colombia y el Ministerio de Cultura. Los dos premios tienen en común promover la creación de literatura y la lectura para los niños, niñas y jóvenes y fortalecer la forma de relacionarse los niños y los jóvenes con la literatura y, por supuesto, el gusto por la lectura. Carmen Alvarado de Escorcia, por su parte, es una barranquillera, gestora cultural, bibliotecaria y promotora de lectura. Inicia su carrera literaria escuchando y recopilando tradicional. Es autora del libro Tío Tigre, 3 conejos muertos. Ha publicado artículos en prensa y editado libros de proyectos como Madres Comunitarias, Literatura Infantil y Juvenil, entre otros. Durante más de 30 años trabajó en la Caja de Compensación con Familiar del Atlántico en los programas bibliotecarios y de promoción de lectura. Bienvenido, John, bienvenida, Carmen, cada uno desde su nivel climático diferente que tenemos tan diverso en este momento. Presento pues el saludo para ellos. Bienvenidos, ¿nos escucha? Hola, Rosaura, ¿me escuchas, Rosaura? Rosaura. Sí, ahora sí, perfecto, muy bienvenidos. Bienvenidos en nombre de nuestras jornadas universitarias de poesía de Bogotá. Bueno, una vez que presentados, entonces vamos a conversar primero que todo sobre la obra infantil de Pessoa. Desde que se iniciaron las jornadas ha sido tan bonito. Ayer fue, por ejemplo, un trabajo muy lindo y seguramente va a ser toda la semana así. Entonces, de tal manera que lo de nosotros es muy exclusivo, muy importante, porque es Pessoa y los niños. Lo mejor como dice él en una de sus obras, lo mejor del mundo son los niños. Y tenemos a dos personas como son ustedes que están involucradas precisamente en ese lindo bagaje de la escritura para niños y de la promoción de la lectura. Adelante, pues, ustedes tienen la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosaura. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, Sí. un saludo a Rosaura, muchas gracias. A Carmen, un gran saludo aquí desde la fría Bogotá y la cálida Barranquilla. Me alegra muchísimo encontrarte porque para mí siempre es un verdadero placer saber qué están haciendo allá en términos de literatura. Y sé que Carmen es una promotora tremenda, es una tremenda agente cultural de la ciudad y me alegra muchísimo entonces estar contigo aquí. Pues lo que plantea Rosaura nos da pie para iniciar esta charla en torno a ese hermosísimo libro que acaba de presentarse aquí en Colombia, aunque realmente lleva ya un par de años de publicado, pero que hasta ahora, digamos, está presentando en sociedad, que es el libro Mi primer Pessoa, del que vamos a hablar esta mañana junto con Carmen. Un libro que aparece en el 2018 bajo la editorial Taller de Edición Roca, una edición muy hermosa del libro. Vamos a ver más adelante imágenes del libro. Tengo un ejemplar muy lindo. Eso, exacto, muy bien. Este ejemplar de pasta dura, ilustrado por Pedro Proenza,
es una traducción hecha por la poeta Laura Mendinueta y Antonio Sarabia de el libro Mi primer Pessoa, escrito por la sobrina del poeta Manuela Giudice. Bien, pues este es mi saludo inicial para comenzar a hablar con Carmen. Adelante, Carmen, queremos escucharte. Bueno, efectivamente, es increíble cómo la magia de Pessoa nos une. Pues, a mí me tocó conocer a Pessoa en el camino de mi trabajo cultural. Tuve la oportunidad de conocer mucha gente y dentro de ese proceso conocí a Lauren Mendinueta, que es una poeta, ensayista y traductora colombiana, a quien admiro mucho. La admiro mucho porque todo el tiempo que la conocí, llegó muy pequeña a Barranquilla a estudiar comunicación social, llegó muy jovencita y ella todo el tiempo estuvo interesada en conocer todo lo que le rodeaba. Se acercó a Nora Carbonell, poeta, y le preguntó cómo haría y cuáles son los centros y las bibliotecas más importantes de la ciudad, que eso dice mucho de un joven. Los visitó, inclusive cuando la recibí la vi tan joven y me decía, estoy escribiendo poesía y estoy interesada en que algún momento me den la oportunidad para que yo lea aquí. Yo le dije, efectivamente, este centro tiene la posibilidad de ofrecerle a todos los jóvenes un espacio. Está muy bien, mientras tanto, esta es tu casa, puedes venir a leer cuando quieras y allí comenzó nuestra relación literaria. Y estudiaba en la Universidad Autónoma del Caribe de Comunicación Social, que era la única facultad que existía en ese momento de comunicación aquí en la región, y se acercó a todas las bibliotecas, la recibieron con mucho cariño porque se le veía el interés de salir adelante, realmente muy inquieta. Era una joven ávida y participaba casi en todos los eventos culturales y literarios. Recibió premios importantes, así tan joven, recibió el premio departamental de poesía y el distrital, y también el premio de poesía de joven nacional que daba el Ministerio de Cultura. Más adelantico, hacia el 2004, se gana una beca para irse, una beca de creación literaria para irse a México a seguir formándose. Estando en México es cuando ella decide seguir caminando en su rumbo que se había trazado. Se fue hacia España y allí trabajó como editora de una revista literaria. Y es por esto que empieza el nexo para visitar Portugal, en el que fue invitada a varios eventos literarios. Ella pensaba, algún día me voy a vivir a Portugal. Y en el 2006 se decide para seguir con sus procesos de escribir su poesía y seguir con sus traducciones. Se acerca a la Casa Museo de Fernando Pessoa y allí conoce a Manuela Giudice y se hace muy amiga de ella. Luego Manuela es directora de la Casa de América Latina de Lisboa y por supuesto que establecen una mayor relación. Llegó a mis manos este libro por casualidad, porque yo andaba buscando poemas porque trabajo con niños. Y al trabajar con niños, sobre todo de transición, lo que necesitamos son rimas, poesía, porque es la base para que ellos aprendan a leer bien. Y me ha dado muy buenos resultados. Y estos de Fernando Pessoa los recibieron con un amor tanto las docentes como los niños han hecho un excelente trabajo. Por esa razón, este libro, el que había leído y había descubierto que Laura Mendinueta lo tradujo. Eso para mí fue muy importante y ver cuánto había crecido Lauren desde la primera vez que llegó a Barranquilla. No sé, sí. Rosy, ¿qué nos tienes tú también de sorpresa ahora? Mira tú que lo que has mencionado, Carmen, suele ser una suerte de problema cuando uno quiere trabajar poesía con los niños, poesía en el aula, poesía en el entorno familiar, con frecuencia se encuentra con el obstáculo de
de una enorme ausencia de buena poesía para niños, o de la poesía para niños en realidad. Con Sí. frecuencia encuentra uno mucho material, digamos, pseudopoético, con frecuencia selecciones o antologías de más de textos orales o bien poemas que han resultado como de canciones o que vienen de la tradición popular o vienen de algún tipo de, digamos, de contexto educativo en el que se consideró que eran poemas para niños aún sin serlo, etcétera. Y encuentra uno una cantidad de acervo muy accidentado, muy poco seleccionado cuando se trata de recoger material para tratar la poesía en el aula para los niños. Es muy difícil. Y cuando hablamos de grandes poetas, pues la dificultad es mayor. Muchas editoriales han tratado de hacer con muy buenas intenciones, seguramente, acercamientos a la poesía de grandes poetas, recogiendo, buscando entre los múltiples versos de su producción los poemas más adaptables para el lenguaje infantil, para la percepción y la sensibilidad infantil. Muchas editoriales han hecho trabajos, por ejemplo, para acercar la poesía bueno, hablemos de poetas latinoamericanos, de Neruda o de Octavio Paz o aquí mismo en Colombia, José Función Silva, para niños. A veces con el desacierto de pensar que todo poema que estos poetas han escrito en el que se mencionan los niños son buenos para los niños. Y resulta con frecuencia que no es así. Muchos de estos poetas pues no escribieron poemas para niños, nunca hubo en su producción de una manera deliberada una producción para el público infantil. Sin embargo, en aras de la pedagogía y de acercar a los niños a la poesía de estos grandes poetas, las editoriales y también las instituciones educativas con frecuencia hacen un tour de force para buscar entre la producción poética de estos poetas los versos para niños. Pero además de eso, encuentra uno poetas que escribieron para niños realmente y cuya producción para niños es muy desconocida, como es el caso, obviamente, de poetas como Gabriela Mistral, por supuesto, de poetas mismos como Antonio Machado, en un contexto más amplio de nuestra geografía, de nuestra lengua geográfica, digamos, pero también de otros poetas que, cuya producción para el público infantil ha sido tomada, digamos, como producción menor. Entonces, en el caso del libro del que estamos hablando hoy, hay una especie de híbrido de estas dos situaciones. Yo quiero empezar como a mencionar, a hablar algunos de los rasgos de este libro, Mi primer Pessoa, de Manuela Giudice, y que me parece a destacar en este momento, esta mañana. Uno primero de esos rasgos es, entre otros, el afortunado equilibrio, la afortunada mezcla que hace Manuela Giudice para, digamos así, darle cobertura a ambos rasgos. Es decir, el primero, en ambos propósitos. El primero es de acercar a los niños a la lectura o al conocimiento, mejor, de la existencia de un gran poeta, Fernando Pessoa, que por supuesto, como lo han considerado muchos, entre otros, Bloom en su canon de la poesía, en su canon en el canon occidental de la literatura en Occidente, es uno de los grandes poetas del siglo XX, junto a Pablo Neruda, Fernando Pessoa. Entonces, el acercar a los niños al conocimiento de Pessoa es el primer propósito de este texto y lo hace muy bien acercándolo a una muy, digámoslo así, es sencilla, un sencillo relato de su biografía, que es el primer nivel, digamos, de estructura de este libro, Mi primer Pessoa. Hay a lo largo de las páginas una biografía muy sencilla, muy amena, escrita de manera muy afectuosa de la vida del poeta. Una biografía que recoge sus momentos más importantes y, por supuesto, destaca sus cualidades literarias
y no deja de mencionar, por supuesto, porque será ineludible hacerlo, el fenómeno de los heterónimos de Pessoa. Entonces allí nos habla de, por supuesto, de Álvaro de Campos, de Ricardo Reis, de Bernardo Soares, en fin, y de el periplo que el poeta, el periplo físico que el poeta hizo a lo largo de su infancia y de su adolescencia y el periplo de su primera producción. Entonces hace un recorrido muy ameno, con una manera muy sencilla, para acercar a los niños al conocimiento de la vida del poeta. Pero en el segundo plano, y me parece también muy interesante ese resultado del libro, ese hallazgo del libro, es decantar una serie de versos de la producción de Pessoa que pueden acercarse muy bien a la sensibilidad infantil. Es allí entonces en donde encontramos ese primer bellísimo verso que escribiera Pessoa a los 7 años para su madre y que es muy conocido. Se ha convertido casi en una especie de, 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 de copla en la memoria popular, no solamente de Portugal, sino también del habla hispana. A mi querida mamá, heme aquí en Portugal, la tierra donde nací, por mucho que yo la quiera, mucho más te quiero a ti. Una copla muy linda, muy sencilla, muy elemental también, pero que escribió un Pessoa a los 7 años y que a un niño lector hoy día le resulta muy cercana, porque además la rima fácil, el tono melódico, etcétera, es muy cercano a la sensibilidad. De ahí en adelante, los poemas que recoge el libro son poemas, algunos escritos expresamente para niños, pero no con el sentido propiamente de hacer parte de la literatura infantil. Tenían de pronto un carácter más íntimo, un carácter mucho más, digamos, espontáneo y más lúdico que pretender que hiciera parte de un acervo propiamente literario para la infancia. Pero entonces el libro va recogiendo, va haciendo una especie de diálogo entre la historia, la biografía del poeta Fernando Pessoa, con la presencia de sus heterónimos y el diálogo con algunos versos que efectivamente están cercanos a la sensibilidad y a la comprensión de un lector niño. A mí me parece muy afortunado ese doble juego o esa especie de engranaje que ha hecho Manuel Ayudice en el libro y que bien ha traducido Lauren. Tiene una cantidad de bondades más, unas ilustraciones geniales de Pedro Provenza que nos recogen en gran medida la personalidad del mismo Pessoa, una personalidad entre austera y complicada, entre juguetona y seria, entre mordaz y también un tanto irónica e infantil e inocente, etc. Bueno, son John, discúlpame. sobre el Yo, libro que quisiera mencionar. Sí, adelante. sí, John, discúlpame. Sí, es que no me puedo quedar callada porque tú me emocionas cuando hablas en ese lenguaje tan bonito de niños. Es que algo bien importante que me parece como de ratificar, de tener en cuenta, es que precisamente la poesía para niños debe ser la poesía para niños. Cuando tú mencionas los poetas que de pronto a veces se recurren en los colegios, posiblemente para muchos niños se convierta en algo muy pesado, muy fuerte, ¿sí? Que sea por eso. A mí me pareció muy lindo el trabajo, por ejemplo, lástima que no pudimos pasar las imágenes que íbamos a pasar a donde se veía eso, pues parece que tuvimos una dificultad técnica y no se pudo pasar, porque era eso. Entonces, como los niños chiquiticos juegan mucho con las palabras, pero no son con las palabras que nos tenemos que aprender de memoria, porque aprenderse un poema de memoria es lo más aburrido. Lo digo yo cuando estuve en la escuela, ¿no? Yo me aprendía de memoria lo que me daba la gana, no lo que el maestro me hacía, lo que el maestro quería que le recitara yo
o que Sí. la lección que se la diera de memoria. Entonces, por Rosaura, eso yo me parece importante hacer ese énfasis en esa parte didáctica, sí. fundamentalmente, que requiere la Bueno, escuela y los niños y jóvenes. bueno, es que, mira, seguramente Carmen también lo sabe. Uno de los propósitos de la poesía en la escuela, pues sí, es, digamos, el propósito pedagógico, la didáctica, pero no necesariamente, pues, es como el exclusivo ni el más importante, me parece a mí. Eh, la poesía en el aula, pues, es una manera de abrir el camino de la sensibilidad y de la expresión poética en los niños, ¿no? Más que Como propiamente, lúdica, sí, y como más que una propiamente, lúdica, sí. sí, y más que propiamente tener el propósito de enseñar o de moralizar no, no, el propósito didáctico es un propósito colateral que para muchos es muy importante, pero que no es, me parece a mí, lo decisivo en la poesía, de la poesía en el aula. Es sobre todo el descubrimiento, me parece a mí, el descubrimiento del niño como ser de una enorme sensibilidad, pero además también con una capacidad expresiva que le permita poner esa sensibilidad de presente. Entonces, una de las grandes dificultades que encontramos, que se han encontrado en toda la literatura, es precisamente rastrear una producción literaria de calidad, seria, bien elaborada, estéticamente viable, pulcra, eh, para el público infantil, es decir, una producción literaria expresamente para niños. Eso no es fácil encontrarlo en casi ninguna latitud, porque durante muchísimos años, durante muchos siglos, pues los niños no tuvieron una presencia en el panorama, digamos, de la construcción social. Los niños fueron durante muchos siglos, en casi todas las culturas, unos marginados en la construcción social. Hasta hace, digamos, un par de siglos hacia acá, es que se ha entendido o se entendió precisamente a la hora de estructurar los procesos educativos, los programas educativos en en los diferentes países. Esto no es solamente en habla hispana, esto es una cosa general. Cuando se vio la necesidad de estructurar el edificio de la educación, pues fue que se comprendió que había que empezar con una serie de producción pedagógica especialmente dirigida, orientada a los niños, pero además también una producción literaria de calidad dirigida a los niños. Con más tardanza en nuestros escenarios, se hizo esa situación, se hizo presente esa situación. Al punto, pues, que en el caso de Latinoamérica, la producción literaria para niños es muy poca, es muy pobre. Y en nuestro país sí que ni que hablar. Solamente hasta las últimas décadas es que ha habido, y como lo sabe Carmen, quien ha participado también de esa maravilla, es que en las últimas décadas es que se ha dado una explosión, digamos, en el horizonte literario de nuestro país, de una literatura expresamente escrita y publicada para niños. Pero durante muchos años pues no fue así. Es más, en Colombia tenemos un enorme salto en la producción de literatura para niños que abarca casi medio siglo. Eh, a propósito de lo que mencionaba, yo me estoy extendiendo un poco, pero Carmen, si me quieres interrumpir, por favor, adelante. No, en cualquier momento estoy de acuerdo con lo que está diciendo y lo único que yo podría agregar en este momento es que estamos viviendo en una era de la imagen y que la mayoría de las cosas para niños tienen que estar ilustradas. Esto a ellos les causa emoción. Encontrarse que en el libro de Pessoa hay este tipo de imágenes que ellos reconocen. Además, no es cualquier ilustración, es que ellos las reconozcan, como reconocen las palabras. Para mí, y siempre lo he dicho, que aun cuando el español es un lenguaje general, no es lo mismo trabajar en Bogotá que trabajar en Medellín y que trabajar en Barranquilla, porque cada uno de todos modos en su lenguaje español tiene sus palabras que se vuelven una costumbre. Y si yo, por ejemplo, el caso mío que estoy trabajando con niños, a mí me toca buscar el poema de Gabriela Mistral que le pueda llegar a mis alumnos para que se enamoren de la poesía. Porque yo recuerdo cuando yo era una niña que tuve una gran ventaja. Yo viví rodeada de la literatura. Mi abuela recitaba sin cansarse y de la forma más hermosa. Nos arrullábamos y nos dormíamos al compás
de las poesías que ellas repetían. Entonces, eso es lo importante, cómo vamos a llegar a los niños. Y cuando yo descubrí este libro, sentí que podía llegarle a mis niños que ya traían un trabajo de lectura, de tradición oral, de rimas tradicionales, y le envié esto y fue acogido con mucho cariño. Lo de Gabriela Mistral tuve que hacer una selección, porque lamentablemente es así. Sabemos que los niveles que tenemos de nuestros niños son unos niveles culturales muy bajos. Entonces, ellos están aprendiendo a amar la literatura. Y Sí, lo mismo. Carmen y John. Sí, quería comentar una cosa que Carmen ha mencionado que es muy importante y que articula con lo que venía mencionando hace un segundo acerca de la producción editorial para niños. Exactamente. En las últimas décadas también se ha comprendido la importancia de la ilustración en los libros para niños. De hecho, en las últimas décadas en nuestro país y en general en todo el continente, la ilustración ha ido cobrando una importancia mayúscula en la producción editorial para niños. Y están así que hoy día podemos hablar de un verdadero gremio de ilustradores muy cualificado, muy potente en nuestro país y en Latinoamérica en general, ilustradores que están a la altura de los mejores del mundo y que han recibido maravillosos premios y se han fogueado en los escenarios más exclusivos y más difíciles y más exigentes del concierto mundial. La producción editorial, entonces ha descubierto que la producción literaria para niños debe ir en gran medida acompañada de la producción, digamos, de imagen, de la ilustración para niños. En ese terreno se han además hecho unos trabajos editoriales magníficos, editoriales como la editorial Norma, como editorial SM, como la editorial como Panamericana, editoriales como la misma Talleres Roca han hecho aquí en Colombia unos trabajos realmente preciosos. Aquí estamos viendo unas imágenes, al fin se pudo resolucionar el problema técnico, parece, del libro del que nos está congregando esta mañana, del libro Mi primer Pessoa, Mi primer Fernando Pessoa, de Manuela Giudice, traducido por Laura Mendinueta y Antonio Sarabia. Este es un ejemplo de ese trabajo que estamos diciendo. Miren cómo está hermosamente diseñado este libro. Tiene unas imágenes que, como les decía, están a caballo entre el humor y la seriedad, algo que es muy propio del espíritu de Pessoa, ¿no? y del espíritu de Pessoa, y que es muy reconocible para los niños. Los niños entienden muy bien esa doble faceta del humor y de la seriedad. Los textos que recoge Manuela Giudice en este libro son textos de Pessoa, como les decía, no todos expresamente escritos para niños, algunos sí, algunos escritos por el niño que fue Pessoa, otros por el joven que fue Pessoa, y otros están seleccionados de poemas, digamos, en los que se habla de la infancia y que no son exactamente para niños, pero lo que recoge el libro está muy bien dirigido a la sensibilidad infantil. Y el diálogo permanente que hace con ese otro relato de la vida del poeta me parece muy afortunado. Es como si nos estuviera contando una anécdota y en medio de la anécdota, Manuela Giudice nos intercala algunos versos del poeta. De manera que el libro me parece muy afortunado, pero también tengo que ser claro que me parece a mí que el propósito de este libro es especialmente acercar a los niños, abrir las puertas a los niños al universo poético de Fernando Pessoa. Es decir, no es un libro de poemas de Fernando Pessoa para niños propiamente. Es más un libro para iniciar a los lectores más pequeños en el universo de la literatura de Fernando Pessoa, en el universo creativo, en el multiverso creativo de Fernando Pessoa. Porque cuando digo multiverso me estoy refiriendo a todos los universos, haciendo alusión, por supuesto, a todos los heterónimos, a todas las existencias de esa criatura que fue Pessoa. Algo que no podemos perder de vista y que a los niños, a propósito, seguramente a Carmen le ha pasado, cuando uno habla de Fernando Pessoa con los niños, yo lo que les propongo siempre es tratar de comprender quién fue Pessoa
a partir de una imagen que su propio apellido condensa. Ustedes saben que Pessoa es persona, o también gente, o personas también. Entonces yo cuando les digo a los niños, vamos a hablar de un poeta que es muchas personas, porque así se llamaba, era el señor Fernando Personas. El señor Fernando Personas, el señor Fernando Gente tenía una cantidad de amigos que vivían dentro de él. No eran nombres diferentes, eran verdaderas personalidades diferentes que vivían dentro de él y cada una escribía cosas maravillosas, poemas serios, poemas muy tristes, poemas muy felices, poemas muy raros, poemas misteriosos, poemas llenos de imágenes extraordinarias, poemas con unas rimas muy sonoras y muy divertidas. Bueno, cuando yo empiezo a hablar con los niños sobre Fernando Pessoa, una de las mejores maneras de despertar su inquietud, su interés, es hablar de esa multiexistencia de este personaje. Alguna vez un niño, cuando le estaba contando eso, me dijo, pero al fin él, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿Quién era? ¿Era el señor del campo o era el señor Suárez o era el señor Rey o era quién era? Porque cuando yo hablo con ellos, yo trato como de traducirles un poco los personajes, porque digamos, de hecho, pues uno de los juegos interesantísimos de los heterónimos de Pessoa y de los nombres que elegía Pessoa para sus personalidades era que los nombres siempre significaban algo, ¿no? De hecho, Álvaro del Campo, o Álvaro de Campos, era el Álvaro del Campo que no tenía que ver casi con el campo, sino con la ciudad y con el futurismo y todas esas cosas. Mientras que Queiroz, que tiene que ver como con la calle y lo pedestre, Queiroz no tenía, tenía una ascendencia campesina, etcétera. O el mismo Ricardo Reis, que es el heterónimo que usa Ricardo, Pessoa y que traduce Ricardo Reyes, y que es un personaje muy especialmente monárquico y dado a pensar que precisamente en Portugal era necesaria una monarquía y cosas así, y muy culto y muy medio aristócrata y todo, muy propio de esos personajes, ¿no? Alexander Reich, que el Alexander es el buscador, es un heterónimo también muy curioso, pero el más curioso es el ortónimo Fernando Pessoa, el que reúne todas las personas, es todos y ninguno. Cuando yo hablo con los niños, él me pregunta a un niño, y al fin, ¿quién es ese señor? Yo le decía, es todos y ninguno. Es todos y ninguno. Es un señor que era muchas personas, pero también no sabía al final quién era. Porque así como lo dice en un poema Fernando Pessoa, un famoso poema cada vez que se habla, digamos, de esa condición de Pessoa, pues se habla del poema aquel en el que dice, no sé quién soy, no sé cuántas almas tengo. No recuerdo muy bien cuál es Discúlpame, discúlpame, es que estamos a unos minutos Ay, de caramba. terminar esto tan lindo, lástima que el tiempo siempre nos la juega. Yo quisiera solicitarles precisar un poco más hacia la poesía, para qué la poesía, tanto en el campo de la literatura como para las demás áreas, para qué sirve introducir a los niños en la lectura y por qué la lectura tiene que ser así, tan exigente y tan linda para los niños. Recomendaciones para los maestros, recomendaciones para los padres, porque nos quedan 10 minutos. Adelante, Bueno, voy a adelante, tratar de ser bien cortica. ¿Qué pienso yo? Que la poesía es importantísima para los niños, en el caso mío, para los niños de transición, porque les mejora su conciencia fonológica, que es la base para la lectura. Por eso es importante la poesía, y hablamos de la poesía de tradición oral. Los niños repiten los trabalenguas. Ese ejercicio es la base para que los niños ingresen a la lectura. Y por esa razón, ya cuando ha pasado un tiempo, intento buscar todos los poemas que suenen rítmicos, porque es lo que los va a ayudar a ellos. Eso en el caso mío, que trabajo con los niños de transición. Ya John le dirá con los más grandes. Y por eso considero que el papá que quiere y que consiga, hay que leerles muchos versos, así sean de adultos. Comencemos por los más infantiles y por las rimas de tradición oral, y de allí pueden pasar, ir creciendo y subiendo los escalones
para que los niños se conviertan en lectores y amen la poesía. Yo la amo porque desde muy niña la empecé a oír. Por eso amo la poesía. Y sabemos que los niños de ahora ya no pueden, la voz de la persona es importante para comunicarle a un niño un libro, una lectura de un libro, la música, inclusive la música y la literatura están relacionadas para los niños en las primeras edades. Y les recomiendo a los padres de familia que trabajen mucho la tradición oral, que compartan con ellos los libros, que les muestren los libros de imágenes, así no sepan leer, porque ellos empiezan a leer las imágenes. Entonces, ese es lo que me corresponde a mí. Le dejo a John la parte de los niños más grandes. Bueno, con frecuencia, una de las razones por las que se proscribe la poesía en el aula y en el seno de la familia es que se piensa que la poesía es ajena, es una práctica literaria ajena al cotidiano y además, digámoslo entre comillas, inútil, y es inútil. Y entonces por eso ni en casa se lee poesía, ni en los colegios se lee poesía, ni en las universidades se lee poesía, salvo que estén estudiando literatura, por supuesto. Pero en general no se hace. Pero de todas maneras, cuando tú le preguntas a cualquier persona, a una persona adulta, a un joven o incluso a un niño, si le gusta la poesía, todos dicen, sí, a mí me gusta. Yo no sé de qué se trata, yo nunca leo, no sé, no conozco poetas, yo no sé eso, pero a mí me encanta la poesía. Es más, yo he escrito versos, dicen a veces los jóvenes. Es más, yo tengo por aquí yo escribí como un poema, o yo no sé qué es eso. Uno se da cuenta de que efectivamente la poesía, por supuesto, verifica uno que la poesía es una dimensión inherente a todo ser humano en cualquier edad y en cualquier momento y en cualquier latitud. Lo que pasa es que ha habido, digamos, unos malos acercamientos al conocimiento y a la comprensión de la poesía. Ha habido unos caminos errados, unos caminos a veces un tanto accidentados, unos caminos a veces torpemente trazados para acercar a la gente en general a la comprensión de la poesía. Y entre otros muchos poetas bueno, yo no, algunos poetas se han encargado de hacer de ese camino de acercamiento un camino muy pedregoso, un camino muy complicado, muy difícil y a veces un camino imposible. Muchos poetas mismos se han encargado de hacer. Yo creo que precisamente digamos, es el momento de empezar a desbrozar ese camino, de abrirlo, de hacerlo mucho más amable, mucho más placentero y etcétera. Pero no solamente para los niños, sino para todas las personas. Pero hay que empezar por los niños. De alguna manera, mi propósito está, digamos, enrutado allí. Yo siempre he creído que es importante que la poesía tenga el sitial o el lugar, el sitio que debe tener en la sociedad, más allá de la propia imagen del poeta o de lo que signifique todos los comprendidos colaterales a la producción poética. Siempre de los que creo, he estado seguro que más que el poeta siempre importa es la poesía. El poeta no es necesario absolutamente para más que para transcribir la poesía. Pero entonces ese comprendido a veces, o esa comprensión a veces se dificulta porque la presencia de la figura del poeta es la que poeta, entre otras cosas. Pero bueno, no voy a entrar a más por ahí. Lo que quiero comentar es que cada vez que yo involucro a conocidos, lectores, familiares, etcétera, con la poesía, les hago comprender cómo todos manejamos ese maravilloso tesoro que es el lenguaje, que son las palabras, con las sonoridades, con los significados, con la magia que suponen las palabras, y que además es un tesoro que hay que manejar con cierto cuidado, como cualquier tesoro, porque así como se puede despilfarrar y perder, también puede servir para enriquecer a todo el mundo. Ese tesoro que son las palabras, que es el lenguaje, está en manos de todas las personas. Pero además la necesidad expresiva, la necesidad de usar ese tesoro, también es una facultad de todos los individuos. Lo que pasa es que eso no se, digamos, se aprecia suficientemente
y lo que se hace es malbaratar y mal usar ese tesoro que es el lenguaje. Cada vez que yo en Discúlpame, el John. aula, sí, John, discúlpame que nos quedan 3 minuticos. bueno, ¿Sí? para decirlo entonces muy en muy pocas No, palabras, yo siempre me extiendo, a mí qué pena, pero bueno, voy a decirlo en muy pocas palabras. Todo ser humano tiene la capacidad de escribir y comprender la poesía. Solo hay que mostrar el camino, abrirle el camino. Y cuando digo todo ser humano, en cualquier edad, en cualquier contexto, en cualquier condición, lo puede conseguir. Hay que abrir el camino, los que podemos y queremos hacerlo, hay que abrir el camino y trabajar en ese sentido. Y para los niños, en el caso mío, es mi propósito en este momento acercarlos a ese universo, a esa existencia o esa dimensión de la existencia que es la poesía. Bueno, entonces ya para finalizar, realmente en nombre de las jornadas universitarias de poesía, muchísimas gracias. Es un pesar que el tiempo esté tan limitado porque ya vemos cómo se entusiasma un escritor para niños. Sí, ahí tenemos al niño grande. La verdad, aparte de esta primera presentación del libro, mi primer es Fernando Pessoa, que es maravilloso, hermoso, lindo, de sus ilustraciones y todo, como ya lo han manifestado Carmen y John. También es cierto que existen los nombres de algunos escritores colombianos que es urgente que los conozcamos para que empiecen a ser tenidos en cuenta en las bibliotecas de las bibliotecas públicas y de las bibliotecas de los colegios. Entonces, respecto a eso, después dejo la despedida y dejo en la voz de John y en la voz de Carmen los nombres que ellos nos recomendarían para llevarlos a las instancias de los colegios. Bueno, yo postulo a Carmen Alvarado de Escorcia, claro. Bueno, yo la verdad que definitivamente lo más cercano, algunos libros, algunas rimas también del libro Azul, que tiene unas cuantas rimas que han servido para trabajar con los niños. Como les dije, de Gabriela Mistral, hay cosas lindas, inclusive de Nuestra Medida del Mar. Algunos poemas han sido trabajados con los niños y han sido recibidos con mucho cariño. Cuando se les manda un libro, difícilmente para los niños no hay libros con ilustraciones y es muy difícil. Siempre tienen que utilizar al adulto para que les lea. Entonces, considero que los poetas deben escribir un poco para niños o lo que parezca de niños sea más ilustrado. Bueno, pues yo, aprovechando los últimos John, minutos, quiero comentar dos cositas. Un primer libro que a propósito de la colección de la Universidad Externado que presenta esta tarde, Clarita Arango, su último libro precisamente traducido por Laura Mendinueta y Rodolfo Alonso, de la poesía de Fernando Pessoa, que es el número 181 con el que concluye la colección. Están invitados esta tarde a escucharlo. Hay un libro que se publicó, el número 150 de esa colección, el número 150, aquí los muestro. Número 150, que fue una antología de poesía colombiana para niños que hicimos para la colección, tratando precisamente de rastrear los autores que en la literatura colombiana han escrito expresamente para niños. Comenzando, por supuesto, no podía ser menos, con Rafael Pombo, claro, prosiguiendo con Víctor Eduardo Caro, Carlos Castro Saavedra, Fanny Osorio, Jairo Aníbal Niño, y dando ese salto hasta los más recientes, José Luis Díaz Granados, Celso Román, Gloria Cecilia Díaz, Yolanda Reyes, Irene Vasco, Clarisa Ruiz, y mucho más cercanos, Luisa Noguera, Francisco Montaña y otros más que están escribiendo para niños. Esta antología es una antología muy breve y está ilustrada por niños de unos colegios, de unas escuelas públicas del Caguán. Bueno, es una antología muy bonita que se consigue, se puede además bajar gratuitamente de la colección de la Universidad Externado, comprar además, adquirir también de manera muy fácil. Es un librito muy especial. Hay un libro también... ¿Eso lo publicó quién?
Ese no La lo conocía. universidad hace el número 150 de la colección, pues, de la colección Un libro por centavos de la Universidad Externa de Colombia. Fue el libro para conmemorar precisamente los primeros 15 años de la colección, salió el número 150. Es el único libro de toda la colección que tiene este número de hojas. Es un volumen, digamos, doble en términos de extensión y está ilustrado a color, además. Es el único libro ilustrado de toda la colección. Tiene ilustraciones a color, como se dan cuenta aquí. Ay, caramba, bueno, aquí estoy mostrando. Tiene ilustraciones hechas por los niños mismos, ilustraciones a color. ¿Sí? Ya lo vi. Es el único libro de esta colección que concluye con el número 181, que es precisamente el libro El poeta habitado, que son las traducciones de los poemas de Fernando Pessoa, y que se presenta esta noche. Bueno, ese libro lo recomiendo, ahí pueden encontrar los mejores autores, por lo menos los autores colombianos que han escrito expresamente para niños, poesía para niños. Es una muestra muy breve, pero es un abrebocas para los que quieran trabajar la poesía en el aula, la poesía en la familia, la poesía en cualquier contexto, especialmente orientada a los niños. Pues muchas gracias y bueno, cerramos con esto, me imagino. Bueno, yo, Ferran, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Carmen Alvarado, muchas gracias a la audiencia. Creo que fue un conversatorio muy rico, muy nutritivo a esta hora del desayuno de las familias colombianas con los niños al lado. Felicitaciones también a quienes han hecho posible esto y en nombre de las 13ª Jornadas Universitarias de Poesía de Bogotá, muchas gracias a los invitados, muchas gracias a quienes nos acompañaron y muchas gracias al personal técnico, que por fin pudimos mostrar alguna ilustración. Que sea bien aprovechado este conversatorio y el mensaje que han dejado estas dos personas muy importantes en Colombia con respecto al trabajo para niños. Muchas gracias, un abrazo para John, un abrazo para Carmen y feliz día. Y nos vemos en el resto de la jornada. Muchas gracias. Hasta luego, John. Te voy a molestar con ese libro. Claro que sí. Hasta luego, Carmen. Hasta luego, Rosaura. Muchas gracias. Un abrazo. Muy bien. Igual para ti. Bueno, y para Carmen. Chao. Muchas gracias. Hasta luego.